Y el panel correspondiente a este momento es el llamado Regulación de la Inteligencia Artificial, ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos. Esta conversación va a ser moderada por la señora Paula Acosta, jefa de la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Doña Paula, adelante. Desde su posición, doña Paula lidera la agenda del banco para la transformación digital y el fortalecimiento de la gobernanza en la región. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia, habiendo ocupado altos cargos en el gobierno de Colombia, incluyendo los de viceministra de Hacienda, viceministra de Seguridad Social y subdirectora del Departamento Nacional de Planificación. Es ingeniera industrial con 3 maestrías en economía por la Universidad de Georgetown, en administración pública por la Universidad de Syracuse y en ciencias políticas por la Universidad de los Andes. Señora Costa, bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. En este panel vamos a hablar de regulación y tenemos un invitado muy especial. Yo le voy a pedir a Eduardo Levy que nos acompañe en el escenario. Eduardo es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la DITELA y asesor regional en inteligencia artificial y crecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es también investigador senior no residente del Programa de Desarrollo Global de Brookings Institute e investigador principal del CONICET. Eduardo cuenta con una destacada trayectoria en liderazgo en los ámbitos académicos, en el desarrollo de políticas públicas. Fue decano de la Escuela de Gobierno y fundó el Centro de Políticas Basadas en Evidencia y ha ocupado cargos de alto nivel en el sector público y en organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Central de Argentina y la Secretaría Presidencial de Pensamiento Estratégico también en Argentina. Es autor prolífico en temas de finanzas internacionales, desarrollo económico y futuro del trabajo. Eduardo es doctor de Economía de la Universidad de Pensilvania e ingeniero de la Universidad de Buenos Aires. Una de sus últimas publicaciones es el tema central de la conversación de hoy. Es un marco regulatorio habilitador para la inteligencia artificial de América Latina y del Caribe. Y en esta discusión, en esta conversación que hemos venido teniendo durante todo el día, el tema de regulación ha sido una constante. Creo que hay unas ideas muy interesantes que tiene Eduardo y que nos presenta en este trabajo. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra para que podamos oír su presentación. Un aplauso, por favor. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias por la invitación. Yo los invito a leer el trabajo. Aquí voy a contar unos pocos temas que me parecen importantes para empezar a pensar la regulación y para pensar también cómo encarar, lo llamaría políticas de Estado, que es algo que, con pocas instrucciones, le falta a la región. Voy a enfatizar 4 o 5 puntos y luego seguramente vamos a volver a charla con Paula. Ustedes tienen interés de profundizar. Lo primero que quiero enfatizar, se habla mucho de regulación y el problema de la regulación, cuando es demasiado estricta, pone frenos al emprendimiento, a la innovación. Lo primero que quiero enfatizar es que, más allá de que es cierto que el exceso de regulación puede inhibir la innovación, la regulación es, en varios aspectos fundamentales, habilitante de la innovación y sobre todo de la adopción. Acá hay un punto importante a destacar de antemano. La adopción de la inteligencia artificial hoy en el mundo, en la región, es casi inexistente. Nosotros acabamos de terminar una encuesta de adopción con fondos del BID. De hecho, en la Universidad de Tela, en Argentina y Uruguay, hay un grado muy importante de gente que la usa. Te presentaron datos en esa misma línea en las presentaciones anteriores. Cuando uno indaga sobre para qué se usa, el uso es muy incipiente, se usa como Google, no lo usan tanto las empresas. Todavía no hemos visto nada sobre la adopción. Y en parte, me animo a asegurar, no hemos visto nada porque no hay un marco regulatorio que garantice que esa adopción sea segura desde el punto de vista privado. La adopción, la regulación es habilitante en varias formas.
Aquí simplemente destaqué 4 y una quinta me parece que es muy importante, que a veces pasamos por alto. Primero está previsibilidad y sobre todo en mercados chicos como los mercados latinoamericanos reduce los costos de transacción. Si uno tiene regulaciones fragmentadas o mal hechas, el costo de pasar, de desarrollar inteligencia artificial o aplicaciones o de incorporar inteligencia artificial y luego moverse en la región implica pagar el costo de adaptar la frontera a las regulaciones locales. Implica confianza. De hecho, gran parte de la adopción real se va a dar cuando la gente tenga confianza. Yo quiero hacer una identificación digital, pero el gobierno no me asegura que haya un comité que autorice, evalúe los riesgos, cure los datos, proteja la privacidad, posiblemente sea mucho más reacio. Aparte, la regulación puede de alguna forma equiparar la cancha y vamos a hablar mucho de proporcionalidad real que se refiere no solo a la cuestión de regular más lo que es más riesgoso, lo que es más delicado, sino también tratar de equilibrar la cancha entre grandes empresas y pequeñas empresas. Latinoamérica es una región que en la mayoría de los países adolece de un enanismo empresarial, pocas empresas grandes, muchas empresas pequeñas, y si la regulación no toma en cuenta esto, posiblemente esa brecha termine ampliándose. Y luego, obviamente, si uno quiere acceder a otros mercados, tiene que tener su propia regulación, porque otros países, otras regiones, estoy pensando en Europa, van a regular y las empresas latinoamericanas que usen inteligencia artificial van a tener que cumplir con esas regulaciones. Entonces, más vale que en su nacimiento estén de alguna forma adaptadas a un nivel mínimo de regulación. Pero la quinta es la que quiero enfatizar más. Por eso pongo estas dos fotos al costado, la farmacéutica, la industria farmacéutica y la industria de la aeronavegación. Son dos industrias con riesgos probables. Con alguna probabilidad muy menor, pueden ser letales. Arriba son somníferos que uno usa de manera regular, pero que pueden causar la muerte de alguien si hay una sobredosis. Abajo es una foto del accidente aéreo más célebre de la historia, célebre entre comillas. En Tenerife, en 1973, KLM y Panam chocaron, murieron 582 personas. Panam ya no existe por cuestiones comerciales, pero KLM sigue volando. Y la razón por la cual sigue volando es porque los límites, pero la regulación son límites a la responsabilidad civil y comercial de la aerolínea. Y yo tengo una aerolínea, no tengo un regulador que me dice, si cumples estas características, el riesgo probabilístico está cubierto, no, muy probablemente no saque ese producto o esa aplicación o ese servicio a la calle. Entonces hay que tener en cuenta que la regulación es condición necesaria para la expansión, para la adopción masiva de la mayoría de los casos, sobre todo de riesgos probabilísticos. ¿Cuándo hay riesgos probabilísticos? Bueno, la mayoría de los casos de salud, por ejemplo, que es el caso más típico. Muchas otras industrias en donde hoy la inteligencia artificial existe, pensemos en el auto autónomo, por ejemplo. Pero no está totalmente adaptada porque no está claro hasta dónde soy responsable. El primer punto, la inteligencia artificial, pero la regulación es enabling, en el sentido de habilitadora. Tenemos que pensarla como una condición para la profundización de la adopción. Segundo punto que quiero hacer tiene que ver con la evolución, el ciclo de difusión y de evolución de la inteligencia artificial. Nosotros estamos mirando hoy, y a veces confundiendo, estamos mirando la inteligencia artificial generativa, estamos mirando muchas veces cuando pensamos en la inteligencia artificial de 2, 3, 4 años. Este año será el año de la inteligencia artificial. Algunas de las cosas que yo voy a mencionar en la regulación no incorporan a esta inteligencia artificial porque todavía no está del todo desarrollado, todavía no hemos visto lo que puede llegar a ser, pero simplemente déjenme, más allá de que esto nos obliga a tener una regulación que se adapte constantemente. Yo siempre digo, la regulación de la IA debería actualizarse no cada 2 años, sino cada 3 meses, obviamente. Aparte de eso, de tener que estar monitoreando en tiempo real, sobre todo con el advenimiento de los agentes de IA, hay algunos problemas que simplemente todavía no sabemos cómo resolver. Eso que vemos ahí es una imagen, Efi los reconocerán, la de HAL, la supercomputadora de la nave de 2001, Odisea del Espacio. Ustedes recuerdan que hay una escena en donde HAL intenta matar a todos los tripulantes de la nave. Ese es un problema de alineación. Yo tengo un agente, el agente básicamente opera por premios y castigos, tiene una misión,
Y es muy probable, si no tenemos bien alineado a la gente, que sea capaz de hacer cualquier cosa con tal de llegar a la meta. La película demuestra que para llegar a Júpiter, temiendo ser desconectada, la máquina mata a los astronautas para cumplir con su meta. No estamos hablando acá de una rebelión de las máquinas. Esto quiero que tengan en cuenta, creo que no se dijo lo suficiente acá. Tanto HAL como la inteligencia artificial generativa son modelos de predicción. O sea, lo que nosotros vemos que hace la inteligencia artificial sigue siendo, gente con una complejidad mucho mayor, de la naturaleza de un modelo de regresión, de un modelo predictivo. La inteligencia artificial toma la data que nosotros damos para entrenar o reentrenar y la descompone en pedacitos, tokens, o lo traduce a unos, a ceros y unos, luego machea esos ceros y unos con el 0 o el 1 más probable siguiente, luego lo pasa a token, luego da la respuesta que nosotros vemos. Nosotros pensamos que habla con nosotros, pero la inteligencia artificial es como el traductor de la habitación china. Tiene un diccionario, traduce del chino al mongol, no entiende lo que está traducido. Entiende en un sentido mucho más práctico, predictivo. Pero al final del día lo que estamos haciendo es poniendo datos, sacando un modelo, sacando un outcome que es predictivo. Por eso es que lo que pongamos es fundamental para lo que sacamos, por eso es que, como se mencionó varias veces, si nosotros queremos una inteligencia artificial que tenga ciertos valores, los datos que le metamos tienen que tener esos valores. Por eso es que los sesgos que nosotros vemos muchas veces están ampliamente documentados, sesgos raciales, sesgos de ingresos, sesgos culturales, tienen que ver con que los datos que le metimos no incorporaban esos sesgos, no incorporaban la información necesaria o incorporaban información con prejuicios raciales, porque la data, actos, la información generada por los seres humanos que alimenta ese proceso tiene ese sesgo. Pero lo que hace es, de alguna forma, copiarnos. ¿Sí? Y en el caso de los agentes es mucho más complicado porque hay pasos intermedios en donde la inteligencia artificial, para maximizar su premio, podría llegar a hacer cosas que nosotros consideramos indeseables. Y de hecho hay toda una literatura bastante reciente sobre lo que se denomina reward hacking, que es cómo la inteligencia artificial a veces tiene comportamientos intermedios indeseados para maximizar el premio, el reward, que se le da a cada momento de camino hacia la meta. La inteligencia artificial agéntica uno lo puede pensar como un perro de Pavlov, como un perro de Skinner, para ser más preciso. Skinner, el creador del conductismo. ¿Sí? La entrenamos con caramelos. Entonces, si bien es cierto que es súper compleja, no deja de repetir muchas de las cosas que nosotros hacemos y hay un desafío en alinearla a lo que nosotros queremos que haga en el medio. Todo esto para recalcar que tenemos que entender al animal antes de regularlo. Hay que entender bien qué es lo que hace y cómo funciona. Ese tercer punto que quiero recalcar. Hay varios modelos dando vueltas por el planeta, modelos, enfoques, formas de priorizar las diferentes dimensiones de la regulación. Simplificando, podríamos plantear esa diversidad de modelos en una suerte de dilema de la regulación que tiene como vértices la protección, por un lado, protección de los derechos, de la privacidad, también del copyright, de los datos que se usan para entrenar esa inteligencia artificial. La innovación, claramente, si yo protejo mucho, no dejo hacer, si no va más lentamente. Y la seguridad nacional, que es, en algunos casos, el caso de China es el más notable, es muchas veces la prioridad para alentar, para soltar los otros vértices. Y estos tres vértices del trilema de la regulación de la IA, uno los podría de manera muy simplificada relacionar con tres casos canónicos de regulación. El de la Unión Europea, que prioriza las escalas de riesgos y la protección en función del riesgo, y acá por riesgo estamos hablando de riesgo de daño fundamentalmente. Estados Unidos, que muy abiertamente prioriza la innovación. En el caso de China, prioriza la seguridad nacional. En el caso de China no nos resuelve mucho el problema de qué tomar como modelo, porque sirve para China, que es una economía centralizada. Entonces, mucha de la restricción asociada a la seguridad en China no deja de alentar la innovación, porque la innovación se puede alentar de manera centralizada. Eso no sucedería en la mayoría de los países que están acá representados. Pero el modelo de Estados Unidos y de Europa son como los dos polos
alrededor de los cuales pivotean los diferentes intentos de empezar a aproximarse a una regulación. Yo vengo de Argentina, hace un mes salió un proyecto de regulación en la provincia de Buenos Aires que más o menos copia de la Unión Europea. Creo que Brasil en un momento miraba también como modelo la Unión Europea. La Unión Europea dejó de mirar como modelo la Unión Europea porque acaba de dar un paso atrás, porque advirtió que el modelo, más allá de que era demasiado restrictivo para la innovación, era muy difícil de implementar. Y ese es un punto que voy a recalcar en esta presentación. Tener la regulación, pero no tener los instrumentos, capital social, el capital organizacional y los datos para hacer el enforcement de la regulación, que la regulación irrelevante. Como poner regulaciones tributarias y no poder chequear que lo que me declara el contribuyente sea todo falso. Entonces, mucho más hincapié en la capacidad voy a hacer acá que en la forma o el enfoque regulatorio. La regulación, de alguna manera, podríamos decir que es endógena a la capacidad. Yo voy a poder regular hasta donde puedo hacer el enforcement. Poner más que eso puede resultar en dos cosas: la irrelevancia, por un lado, o la parálisis, porque estoy obligando al regulador sectorial o nacional a hacer cosas que no puede hacer, entonces frena todo, como el peor escenario. Em, quiero extenderme demasiado, porque hay un modelo que yo en general uso mucho como contramodelo, porque es un país más chico, pero aparte porque se ubica, se quiere, déjenme ubicarlo acá de manera muy rústica, esto lo hizo la inteligencia artificial, se nota, eh, se ubica un poco en el medio del triángulo regulatorio, que es el del Reino Unido. En Estados Unidos la regulación es sectorial, no hay criterios nacionales y se deja mucho el libre albedrío de cada uno de los reguladores, lo cual en algún sentido tiene el riesgo de, obviamente, mucho más permisivo, pero tiene el riesgo de la regulación fragmentada, de reguladores que no se hablan entre sí. Aspectos de la inteligencia artificial que tocan diferentes regulaciones, hay que ver cómo cuando esto suceda, pero todavía no está sucediendo, los reguladores conversan entre sí, que los dos van a querer tomar partido en la decisión, posiblemente tengan criterios distintos. En el caso de la Unión Europea, al revés, el criterio parecería ser nacional, muy basado en la calificación de riesgo, se regula bastante cuando el riesgo es bajo. Yo tengo que usar la inteligencia artificial para ordenar papeles, de manera muy simplificada, en el sector público, para racionalizar la operación administrativa del sector público. El riesgo es relativamente bajo. Si la quiero usar para asignar planes sociales, riesgo más alto. Si la quiero usar para salud, defensa, finanzas, riesgo súper alto. Ese nivel, ese degradé de riesgos en el enfoque europeo lo que hace es determina diferentes niveles de exigencias, tanto ex ante para aprobar la aplicación como ex post para cumplimentar los requerimientos de información, los monitoreos, la evaluación, etc. Inglaterra, digo, está un poco en el medio de estos dos, porque si bien tiene criterios nacionales, descansa mucho sobre los reguladores locales y hace mucho énfasis en la experimentación, centro de sandbox, que vamos a ver ahora en un instante. También tiene, y esto es importante para todos nosotros, la inteligencia artificial como política de Estado de manera comprensiva, no solo como una de call to arms, no solo como una especie de aspiracional, que es lo que uno, por ejemplo, lee en algunos de los documentos ejecutivos de Estados Unidos, sino más bien como un programa que implica capacitación, y el capital humano en Inglaterra, en el Reino Unido, es muy alto en términos relativos, la construcción de un Safety Institute que lo que hace es verificar, monitorear, evaluar las aplicaciones, la construcción de una librería, de una biblioteca de datos, algo fundamental para efectivamente evaluar, monitorear, experimentar. Tiene una agenda que va de alguna forma graduando la regulación en función de sus propias capacidades. No tiene mucho sentido bajar un modelo de un país que está en un nivel de capacidad muy alto a un país que tiene baja capacidad. Lo único que vamos a estar haciendo es quedándonos tranquilos con nuestra conciencia, pero poco se va a hacer en términos efectivamente de regular. Ahora, siempre podemos importar la regulación externa y decir, bueno, si esto fue aprobado en otro país, que entre. Eso es una opción. Probablemente no sea la mejor, pero es una opción, simplemente delegar la soberanía regulatoria en terceros países.
Pero si uno quiere tener su propia regulación o al menos complementar la regulación internacional, tiene que tener la capacidad, datos, para poder adaptarla a los valores, a las condiciones, a la cultura socioeconómicas del país. Entonces, por eso me parece que el modelo de la Unión Europea, perdón, de Inglaterra, me parece que es una buena referencia. No podemos imitar a Inglaterra, tiene un nivel de capacidad mucho mayor, pero el énfasis en la experimentación, en la construcción de datos, creo que es muy importante. Me voy a anticipar, porque seguro va a salir en la charla, lo que países como Inglaterra construyen por propia capacidad, la región yo creo que está en condiciones de cumplir, de construirlo, explotando las sinergias regionales, pensándonos no como países individuales, sino como regiones, actualmente como grandes regiones latinoamericanas, creando sinergias y complementando. Vamos a volver sobre eso más adelante. Pero de vuelta, sin capacidad la regulación tiene poco impacto. Un punto que me parece importante destacar, y simplemente voy a poner algunos ejemplos de qué significa esto en la práctica, es que cuando uno piensa en la regulación, la tiene que pensar, como decía antes, de manera endógena. La regulación crece, se adapta, no solo con el cambio tecnológico, sino con el cambio de las capacidades de cada país. Entonces yo al principio puedo hacer ciertas cosas, y puedo hacer cosas de manera inmediata, puedo empezar a registrar los sistemas, puedo crear los datos, puedo incluso tener políticas de promoción. En Inglaterra hay una política de compra nacional, de alguna forma, asociada a la inteligencia artificial, bien adaptada, podría ser útil para promover desarrollos domésticos. Y obviamente la acumulación de experiencias, el reporte de incidentes, la creación de bases de datos es fundamental para empezar a hablar de regulación. Nosotros necesitamos conocer los impactos. Punto que destacar de nuevo, que ya mencioné antes. No hay mucha adopción, entonces tampoco hay que tanta data todavía sobre qué es lo que puede hacer. Entonces, mucho de esto es especulativo y ahí es donde entran a tallar los sandboxes, que para desmitificar esa palabra, ya como un password ahora, como cuando testeábamos las vacunas del COVID. Es exactamente lo mismo, el sandbox. Una cosa así, es un experimento controlado con voluntarios, con reversibilidad en el caso de que alguien se quiera retirar o que haya un error, condiciones que ya están probadas en la mayoría de las industrias con riesgos probabilísticos. Lo mismo que hacemos con la farmacéutica, pero llevado al campo de la inteligencia artificial. Entonces, ese enfoque experimental, construir los datos, crear las capacidades, tomar nota, dar experiencia, creo que es algo que los países latinoamericanos pueden empezar a hacer ya, si no lo están haciendo en algunos. Y luego, a medida que uno va creciendo en capacidad, puede ir implementando cosas más sofisticadas hasta eventualmente tener una regulación en donde cada país elija qué es lo que hay que certificar, qué tipo de informaciones, formas de seguimiento hay que exigirle a las empresas que hagan uso de la inteligencia artificial. Por eso digo, la regulación en alguna medida no es solo flexible y adaptativa, es endógena tanto con lo que sucede afuera en términos tecnológicos como lo que sucede adentro en términos de capacidades. La construcción de capacidades es fundamental. Dos puntos más, porque no me quiero exceder demasiado. Hay en la discusión sobre regulación un concepto, en castellano lo llamaríamos de proporcionalidad, que tiene dos componentes, dos dimensiones que me parece que vale la pena destacar. Una que es práctica. Yo no le puedo, bueno, puedo, pero voy a estar ampliando las brechas. Trataría de no exigirle lo mismo a una empresa grande que a una empresa chica. Y en la región, las empresas grandes y las chicas tienen capacidades muy distintas, porque las chicas son demasiado chicas en relación a las grandes. No le puedo exigir lo mismo porque los costos de regulación, los costos asociados al cumplimiento de la regulación, harían esto excesivamente costoso para las empresas pequeñas, para nuestras pymes, que son en promedio relativamente pequeñas en relación a otros países, y las separaría del grupo. Básicamente las grandes serían las únicas que podrían adoptar e implementaría, y las pequeñas quedarían aún más rezagadas. Eso es una dimensión de proporcionalidad. La otra, que es tan útil como la primera, tiene que ver con el impacto. ¿Sí? Uno debería regular más lo que tiene mayor riesgo, riesgo de causar daño, riesgo de causar efectos indeseados. Entonces, no necesariamente uno regula más a la empresa grande, uno debería regular en función del riesgo, pero es parte del rol del gobierno generar
sé cómo llamarlo, es el streamlining de la regulación, los centros de datos, todo lo que pueda ser un bien público provisto por el gobierno para reducir la diferencia de costos, el costo variable de cumplir con la regulación. El gobierno puede reducir la brecha de costos entre empresas chicas y empresas grandes tomando parte del gasto, haciendo parte del esfuerzo. Y eso es fundamental, porque si no, cuando empecemos a regular, las pequeñas simplemente van a quedar afuera. Se va a reproducir algo parecido a lo que se pasa con los sistemas tributarios, donde está la carga administrativa que muchas empresas, sobre todo las micro y pequeñas, prefieren la informalidad o el registro imparcial porque cumplir con el registro es exageradamente alto. Uno tiene también que hacer la regulación proporcional ayudando a las chicas a no quedar tan rezagadas. Voy a hacer hincapié en el tema de datos porque es fundamental. Como dije antes, nosotros tenemos dos aspectos en donde los datos son esenciales. Primero, cuando uno quiere tener, como decía Rodrigo recién, una inteligencia artificial que no incorpore sesgos o incluso imperfecciones, huecos en la información, que perjudiquen o que de alguna forma desenfoquen lo que es la realidad de nuestros países, tiene que agregarle datos de nuestros países. Y hay algunos esfuerzos, y el diseño en particular es muy meritorio, generar datos para que el entrenamiento no sea tan imparcial. Es muy fácil ver cómo estos modelos reproducen los sesgos de los datos. Em, Hay un caso muy conocido del modelo Compass de hace muchos años, que es un modelo para predecir la probabilidad de reincidencia de un delincuente que está requiriendo una libertad bajo palabra, y hay muchos documentos que mostraban cómo básicamente el Compass a un delincuente de color con muy pocos precedentes le da un nivel de riesgo mucho mayor que un delincuente blanco con muy altos precedentes de riesgo. Pero hay un caso más reciente que es ideológico, y hay un paper publicado, creo que es del año pasado, en donde le preguntan al GPT, le hacen una serie de preguntas, típico cuestionario sobre ideología. Ustedes ven que cuando muchas veces se pregunta a qué partido pertenece, en el caso americano, demócrata o republicano, y después le preguntan qué opina sobre el aborto, los inmigrantes, el rol del Estado de educación pública. Cuando uno le pregunta, le hace ese cuestionario estándar a GPT, GPT responde de manera neutral. Luego uno le puede preguntar, le puedo pedir que responda el cuestionario como un demócrata, y acto seguido le puede pedir que responda como un republicano. Y la correlación con el demócrata es 98% y con el republicano es menos 50%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el set de entrenamiento de GPT era más demócrata. Quiere decir que no es gratuito, no es casual que el New York Times haya hecho un juicio a OpenAI por haber usado sus datos para entrenarlo. GPT responde como el New York Times. Entonces, el sesgo cultural es muy importante, y si bien es cierto que los nuevos modelos han tratado de achicar ese sesgo, si nosotros solo entrenamos con datos de un país, solo entrenamos con datos de una cultura, vamos a tener, con lenguaje de un país, vamos a tener problemas como los que tenemos ahora, como los que mencionaba Rodrigo, problemas de identificación del chileno o problemas de traducción del guaraní, ¿sí? Porque no hay suficientes documentos en el training set para incluir esa información. Entonces, datos es fundamental. La biblioteca de datos es esencial, y es algo donde nosotros podemos empezar a construir de manera regional. Eso es un ámbito de cooperación que es, te digo, inminente. Pero por el otro lado, volvamos a lo que decíamos antes. Yo quiero verificar si una IA una IA, por ejemplo, de scoring, típico caso donde se puede usar la IA, está discriminando en contra de los comunidades nativas, gente pobre, gente de cierto color, mujeres. La única forma de verificar eso es tener los datos para hacer esa evaluación. Yo necesito esos datos, y es más, la forma de hacerlo es hacer el sandbox, el experimento, que genere esos datos de manera controlada, con todos los recaudos que mencionaba antes, incluyendo la reversibilidad, que si algún momento dentro del experimento hace algún daño, tengamos la posibilidad de revertir, que el protocolo proteja al sujeto con el cual se está experimentando, como se hace en la medicina. Si no tenemos esos datos, no importa lo que hagamos con la regulación, va a ser irrelevante o incluso posiblemente sesgada, porque vamos a tener que efectivizarla con datos que son incompletos. Entonces, la importancia de los datos es fundamental, y la gobernanza de los datos es fundamental. Porque, ¿qué decimos cuando hablamos de soberanía de datos? Esto no está avanzando, pero yo sigo igual porque si no se me va a acabar el tiempo. Cuando nosotros hablamos de soberanía de datos, el regulador
tiene que estar en condiciones de hacer varias cosas con la información y con los modelos. Tiene que estar en condiciones en particular de entender qué es lo que pasa detrás de una decisión de un modelo. Imaginemos que usamos un modelo en decisiones judiciales. Modelo automático implica que el modelo decide, ¿sí? Que no hay un humano en el loop. La persona sobre la cual estamos tomando la decisión tiene que tener la capacidad de apelar. Y nosotros tenemos que tener la posibilidad, nosotros como institución, el Estado tiene que garantizar que el juez, el sistema judicial que utiliza la inteligencia artificial, le pueda explicar en detalle cómo llegó de un punto al otro, cómo llegó a esa solución, a esa decisión, ¿sí? Para eso necesita poder mirar los modelos, no necesariamente tener su propio modelo, no necesariamente mirar los 600.000 millones de parámetros del modelo, pero tener la capacidad de explicar las decisiones del modelo. Eso es parte de la soberanía de datos. También tiene que tener la capacidad de no caer, de no ser, entre comillas, extorsionado o limitado por falencias del proveedor. Yo tengo que tener, por ejemplo, los datos en un lugar accesible, de modo que si quiebra el proveedor o si cambia el contrato, yo no pierdo mi capacidad de controlar esa información. Tengo que tener los datos encriptados no solo en pasajes, sino cuando están en la base de datos, de manera que esa información esté protegida. Hay una serie de conceptos que tienen mucho menos que ver con ser dueño del modelo que con tener el control, la posibilidad de explicar qué es lo que hace el modelo, cuando ese modelo está haciendo cosas que tienen un impacto decisivo sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, el tema de datos es todo otro capítulo, pero no hay regulación sin datos, no hay regulación sin gobernanza de datos. Ahí pasó, era lo que estaba diciendo recién. Por último, una breve mención, que obviamente es una de los fines de este documento que estamos de alguna forma comentando acá. ¿Qué puede hacer el BID? ¿Qué es como la contracara de qué puede hacer la región? Yo quiero ser muy claro con eso. Nosotros somos países chicos. Estamos un poco rezagados, decirlo de manera, con un eufemismo. Un poco lo han visto en las presentaciones anteriores. Si no unamos esfuerzos, va a ser muy difícil competir. Todavía no hemos visto nada. La brecha no la hemos visto crecer porque la adopción todavía es incipiente. La adopción es incipiente porque hay una curva de difusión que todo el mundo sabe, he estudiado muchas veces, toma su tiempo, porque la tecnología todavía está en movimiento y en general la adopción se hace cuando la tecnología se estabiliza, porque no hay regulación, en fin, por una serie de cuestiones, porque hay que amortizar la tecnología vieja, lo hemos visto con la electricidad, lo hemos visto con Internet. Cuando se dé, tenemos que estar preparados. Para estar preparados, conviene aunar fuerzas. El BID puede ayudar en ese esfuerzo, puede ayudar tanto presentando plataformas como esta, donde estamos discutiendo entre nosotros, intercambiando experiencias, ayudándonos mutuamente, puede ayudar en la formación, puede ayudar con fondos para generar las capacidades, porque algunas de estas capacidades requieren inversión, puede ayudar incluso a armar una red activa, de modo tal que nosotros podamos tercerizar, no en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, muchas de las cosas específicamente latinoamericanas. Y el caso típico es el LATAM GPT que mencionaba Rodrigo hace poco. Tercerizar cosas para las cuales necesitamos ayudarnos regionalmente. Y obviamente puede ayudar en todos los vectores de la preparación, del scorecard de preparación que los países necesitan tener listos para cuando esa adopción se dé de manera efectiva, porque, insisto, todavía no hemos visto casi nada del impacto en productividad, pero también un impacto en términos laborales y de distribución. Así que, sin más, espero que este tipo de diálogos que organiza el BID sea el comienzo de una colaboración entre el BID y la región, para que todos nosotros podamos extraer las máximas sinergias y estar mejor preparados cuando esto se dé al 100%. Gracias. Eduardo, muchas gracias por esta presentación. Creo que hay muchas ideas innovadoras, hay muchas ideas sobre las cuales probablemente tenemos que seguir conversando, pero creo que una de las ideas fuerza de lo que presentas acá es la regulación como un habilitador para la adopción de inteligencia artificial dentro de la región. Pero además lo presentas en función de los riesgos. Y acá quiero picarte un poquito la lengua pensando en un riesgo que usualmente no se conversa, que es el riesgo de no adopción, de no uso. ¿Qué pasa si al generar toda esta estructura regulatoria
se termina generando un mayor costo, o bien para las empresas, como lo estabas diciendo, los costos son muy diferenciales y el tejido empresarial en la región está muy basado en pequeñas y medianas empresas, pero también para los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, y un poco las conversaciones que tuvimos ayer muestran cosas muy consistentes con las presentaciones de hoy, el tema de talento, el tema de seguridad de la información y el tema de reglas como parte de las limitantes para utilizar esa inteligencia artificial. Entonces, quisiera un poco provocarte cómo esta visión de la regulación basada en riesgos y cómo abordar ese riesgo de no adopción de la inteligencia artificial. Es la pregunta fundamental, porque pensemos en casos de innovación recientes. Yo siempre, viniendo de las finanzas, pienso mucho en el fintech. En la mayoría de los casos, el enfoque que tomó el regulador es que florezcan mil flores y después vemos en función de los impactos que regulamos y que no. Eso pasa siempre en las reformas financieras, por eso tenemos crisis financieras. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué nivel de crisis queremos exponernos para no abortar la industria financiera? La respuesta del mundo es a un nivel bastante alto, porque lo cierto es que tampoco nos queremos quedar sin bancos, tampoco nos queremos quedar sin innovación financiera. Entonces, en la práctica la solución nunca es siempre interna, nunca es de esquina. Y en este caso en particular se complica mucho más porque, primero, no sabemos la totalidad de los riesgos. Hay cosas que están evolucionando. Yo personalmente no creo que simplemente escalando estos modelos lleguemos a la superinteligencia o la inteligencia artificial general. Y creo que la tribu IA está un poco convergiendo en esa posición. Y creo que es un poco lo que estamos viendo también en el precio de las acciones en el mercado financiero. Pero de todas formas hay mucho más que puede pasar con esta inteligencia artificial generativa como la tenemos o como la tendremos el año que viene, porque no la hemos visto todavía en la práctica. Entonces, eh, hay una pregunta básica que es ¿hasta dónde queremos como países exponernos? ¿Qué costos estamos dispuestos a tolerar para no frenar anticipadamente y sin mucha información algo que potencialmente es muy productivo? Ujú. Y creo que la respuesta obviamente va a depender de país en país, pero creo que en última instancia, en cualquier caso, vamos a correr un poco de atrás, porque correrla de adelante implicaría frenar todo y esperar a que suceda, y en general eso va a introducir, siempre habrá algún país que lo va más rápido. O sea, Estados Unidos lo está mostrando. Estados Unidos va a ir rápido. Si nosotros frenamos todo, vamos a quedar cada vez más distantes, cada vez más dependientes de lo que hagan otros países. Así que es muy probable que la regulación camine, no corra, pero camine detrás de la evolución tecnológica. Por eso hacemos tanto hincapié en el documento que esa regulación tiene que ser adaptativa. Vamos empezando de a poco, experimentalmente, pero no con la actitud de decir, no hagan nada hasta que estemos seguros, porque eso es, creo que, prácticamente inviable, porque no sabemos, todavía no tenemos información para estar seguros, y aparte porque el costo económico va a ser muy alto. Entonces, lo importante es encontrar la manera de ir balanceando esto, y sí, esto es importante, de hacer las cosas que ya podemos hacer, juntar información, capacitar, entender el animal, empezar a crear las instituciones de gobernanza, en última instancia, generar fondos, generar una política de Estado, ¿sí? Fondos que de alguna forma alimenten estas capacidades que van a ser, en cualquier caso, van a ser inevitables. Y si me permites, Eduardo, yo creo que también hay un componente complementario de la regulación. Tú lo presentabas en el documento como soft regulation, ¿no? Y conversando con uno de los panelistas que viene en el próximo sesión, hay, por ejemplo, han identificado 103 o 104 guías de buenas prácticas para el uso de inteligencia artificial de un grupo de 183 países. Es decir, también hay regulación que puede ser proactiva en buscar y acompañar el uso de inteligencia artificial. Yo creo que eso es fundamental y eso se puede hacer ya. La regulación orientativa, que no requiere un enforcement y tampoco frena en seco la innovación. Y otra cosa, en esa misma línea, mucha de la regulación que nosotros estamos pensando es simplemente ayornar o adaptar regulación que ya existe, porque hay regulación sobre datos, hay regulación sobre derechos de copyright, hay regulación sobre derechos privados. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es adaptarlo. Yo en mis clases sobre este tema pongo el caso reciente de los fakes que hicieron con Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad, que hizo una protesta y bueno, se viralizó. Se viralizó en TikTok el fake y se viralizó la protesta de Bryan Cranston y llevó a un acuerdo, de hecho, entre partes privadas, entre
creo que era Sora y la asociación de actores o la institución que participó en esa negociación. Pero ¿por qué lo cito? Porque robar imágenes ya está penalizado, pero en este caso, como era generativo y no se creaba la imagen, no quedaba en un storage, no estaba estoqueado en un lugar, la ley que aplica en la mayoría de los casos no aplicaba en este caso en particular. Bueno, se puede ajustar eso de manera marginal, no hay que empezar de cero. Cuando hablamos de regulación, hay mucha regulación que es incremental a lo que ya existe. ¿Sí? Esto es nuevo, pero no es tan nuevo. Es un poco, complejiza los riesgos, pero en algunos casos no crea riesgos nuevos. Entonces, tampoco es que hay que mirar la regulación como una pared inescalable, ¿sí? Entonces, entre la regulación orientativa, que es uno de los aspectos que yo rescato del Reino Unido, que la orientación, los lineamientos son nacionales, más allá de que después cada sector tenga su propio regulador, y el ayornamiento de las leyes que ya existen de protección de derechos, yo creo que con eso ya empezamos a acercarnos a una situación, sin necesidad de hacer todo de un día para el otro. Bueno, yo me voy a dar el lujo de hacerle un par de preguntas más a Eduardo, pero si ustedes tienen preguntas, por favor, vayan manifestándose. Yo quiero hacerte una pregunta acerca de otro tema que también está muy presente acá, que es el tema de capacidad institucional. La capacidad no se decreta, es decir, no es que salga el decreto y detrás la superintendencia o el organismo de control haya desarrollado ya las capacidades necesarias para hacer esa supervisión y hay un llamado de conciencia a regular en paralelo con el desarrollo de esas capacidades o tener una conciencia grande de cuáles son las capacidades que tenemos realmente para vigilar la regulación que sale en el tema de inteligencia artificial. Quisiera que nos contaras un poco más dentro de esta idea de aprovechar ya la capacidad existente en la región, los organismos que ya están haciendo regulación, cómo poder avanzar en ese camino, entendiendo que también hay un déficit grande, tú mismo lo planteabas, 70% de los países de la región no tienen una institución encargada del tema de gobernanza de datos que está en el corazón. Yo creo que vale la pena decir algo antes que nada, porque de vuelta, no es que estemos hablando de un mundo distinto, totalmente distinto a lo que sucede en la realidad. Nosotros tenemos poca capacidad de enforcement en muchas otras actividades, no solo en inteligencia artificial. Informe tributario, informe de lavado. O sea, a Detrás, veces nos faltan datos y capacidad en muchos aspectos, y esto es nuevo. Entonces, algún reskilling y upskilling va a ser necesario dentro del sector público. El sector público compite con un sector privado que cada vez le roba más talento, con lo cual también hay un problema de retención de talentos. El talento necesario para este tipo de monitoreo es distinto del talento administrativo. Entonces, si uno no reformula, no hace el reskilling de los administradores, va en algún momento a tener un problema de horizontal, porque vamos a tener que pagar más a los expertos en estos temas o no vamos a tener esos expertos. Y se los digo por experiencia, yo he trabajado con el regulador bancario y al regulador, a las superintendencias les cuesta tener gente a la altura de la gente que enfrenta del lado de la banca privada. Entonces ese problema es real y lo tenemos que adoptar aún. O sea, tenemos que entender que hay que remunerar eso, hay que buscar, hay que formar dado que el recurso del talento es tan escaso, también hay que acompañarse con otros países. Yo creo que una red de funcionarios especializados en el tema, bueno, puede paliar parcialmente, porque entre todos nos ayudamos y compartimos experiencias, como cuando se comparten experiencias en un sector, no sé, en el sector agrícola, que es muy común, podemos de alguna forma paliar ese capital humano que está increciendo. Ahora, dicho todo esto, de vuelta, los países tienen que tomar la iniciativa en términos de capacitación. Y no es solo awareness, no es solo un curso en donde a los funcionarios les explican cómo usar GPT, es algo mucho más profundo y más práctico, posiblemente instrumental, con ejercicios. Los sandboxes pueden usarse también como material de práctica. Algo que hoy no creo que se esté haciendo de manera general, seguramente en algunos países sí. Entonces, de vuelta, hay que tomarse eso muy en serio. Aún así, intuyo que vamos a tener un déficit de capacidad que vamos a tener que subsanar con nuestros colegas de otros países y posiblemente también una cosa que se me ocurre, que estuvimos discutiendo ahora con colegas del BID, con nuestros técnicos de la diáspora, porque hay más técnicos especializados en estos temas latinoamericanos fuera de Latinoamérica que dentro de Latinoamérica. ¿Por qué no usarlos? ¿Sí? ¿Por qué no sumar esfuerzos? Nosotros en la región vamos a tener que agregar, porque la escala es importante y no nos van a dar las manos cuando esto efectivamente se empiece a mover. y si me permites, Eduardo, uno de los temas
que también estamos abordando es el uso de inteligencia artificial en la misma función regulatoria, ¿no? En donde ya hay amplia experiencia en muchos países del mundo de la utilización de la misma inteligencia artificial para fortalecer las funciones de supervisión regulatoria. Veo dos manos levantadas. Viceministro, adelante. Y después Emiliano. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Quizás tengo la consulta sobre la parte de la regulación y el papel que juegan los congresos, ¿verdad? Porque parte del quehacer de la parte más proactiva corresponden a los poderes ejecutivos que se encuentran representados acá, pero justamente cómo llegar a abordar, ¿verdad? A veces donde la dinámica de los congresos, llegar con estos mensajes es un poco complejo, ¿verdad? En el hecho de que están pensando más en la parte de la regulación per se, cómo poder abordar, digamos, tomando en consideración la dinámica de América Latina. Ahí te puedo contestar de dos maneras. De manera eufemista te podría decir hay que formar y crear y dar cursos y poner asesores formados en estos temas, pero en la práctica muchos de esos asesores escriben discursos y el interés del legislador promedio todavía es relativamente bajo. Me ha tocado hablar, no me han llamado, del Congreso argentino y la verdad que había gente interesada, pero era la minoría, había muy poca gente en la sala. ¿Sí? Entonces hay que hacer un poco también de promoción de este tema, yo creo. Hay que empezar a enfatizar la necesidad de moverse ahora, no porque ya tengamos la exigencia, sino porque si no nos movemos ahora, luego la exigencia, cuando esto se adopte, nos va a llegar en frío. Eso es fundamental, hay que hacer difusión, hacer, eh, hay que hacer un poco de promoción de estos temas. Ahora, sí creo que se pueden generar cuerpos dentro del Congreso que se especialicen en este tema, que es un tema, a diferencia de otros, sobre los cuales no hay mucho conocimiento, pero lo estamos conociendo, esa es la excusa, digamos. ¿Por qué harías no una comisión, un grupo de técnicos asociado al Congreso que empiece a investigar este tema y comparta este conocimiento con los legisladores? Bueno, porque no sabemos nada. Y no sabemos nada porque es relativamente reciente. O sea, hay una excusa para movernos en esa dirección. Pero yo creo que la sociedad civil, los expertos, incluso el Poder Ejecutivo, tiene que de alguna forma empujar al Congreso para que tome, para que se meta en el tema, porque como bien decís, al final del día la regulación no sé si saldrá de allá, pero va a pasar por ahí. Y mal o bien ese filtro tiene que estar preparado para cuando esto suceda. Emiliano, adelante. Sí, hablabas, Eduardo, de que para regular hay que poner el límite de la capacidad de enforcement, ¿no? Que si no, uno pierde el eje de lo que quiere controlar. En algún punto eso no es admitir que el verdadero regulador es quien controla la infraestructura y no quien hace la norma, porque llegamos tarde en general a comprender el alcance de la tecnología. Entonces, en estos casos, ¿hasta qué punto no estamos regulando el pasado, ¿no? O sea, cuando llegamos a comprender, ya cambió hacia otro lugar. Entonces, no sé si es una pregunta un poco provocadora o No, me parece bien. Mira, hay dos puntos sacaste. Uno que yo no mencioné, pero que es importante, y ahí el rol del BID yo creo que tiene que ser fundamental, es el siguiente. La información está del lado del privado. También en el caso bancario que yo di, el ejemplo bancario que yo di, al final del día, el que conoce ingeniería financiera, el que sabía lo que había detrás de los CDOs que generaron la crisis global de 2008 era el ingeniero financiero de Lehman. El regulador no tenía la menor idea. Eh, Entonces uno tiene que pedirle esa información, el privado tiene que compartir esa información con el privado. No puede dejar que el privado, porque tiene sus propios intereses naturales, es una empresa con fines de lucro, informe completamente la regulación. Entonces ahí hay un desafío que es fundamental, es cómo balancear la necesidad de formarse en relación con el privado, al final de tener la información de hoy, no la de hace 2 años, por un lado, y filtrarla de modo de que al final la regulación refleje los valores de la sociedad, las necesidades de la sociedad y no las necesidades de la empresa. Esa es una tarea fundamental. No tiene que acercarse al privado, lo tiene que filtrar. ¿Sí? Ahora, lo que vos decís de mirar para atrás, eso te diría es casi inevitable. ¿Sí? Y de vuelta hay muchos, en medicina pasa, fíjate lo que pasó con el COVID,
en finanzas, pasa en todos los lugares donde tenemos, pasa cuando se cae un Boeing, los mandan, se cae un avión, mandan a investigar qué pasó con ese avión y resulta que ahí mejoran ese avión, pero ya se cayó uno. Va a haber casos en donde el impacto negativo se va a verificar antes que llegues con la regulación. Tenés que estar preparado para actuar rápidamente, para que no sea masivo. Pero de alguna forma u otra, como esto es un target, un blanco móvil, van a pasar cosas antes de que vos llegues. Y lo más que puedes aspirar es a estar preparado para adoptar la regulación necesaria para que esos errores, esos efectos indeseados no se repitan. Pero es muy difícil prever todo, va a ser de día imposible prever todo. Ahora, hoy no podemos ni siquiera prever los que ya, si no tenemos respuesta para cosas que ya sabemos que ocurren, ¿sí? Como cuestiones de manipulación, de ciberseguridad, a veces de manipulación psicológica. Sabemos que ocurren, lo leemos, lo opinamos sobre eso y decimos que es terrible y todavía no tenemos una respuesta. Entonces, por lo menos empecemos a construir la respuesta sobre lo que tenemos y agregar datos para estar perfectamente preparados para cuando algo que no previmos se materializa, podamos rápidamente ayornar la regulación. Arturo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la charla. Mi pregunta era, ampliando quizá un poquito la pregunta de Paula sobre capacidad institucional y es relacionada al arreglo institucional. España ha creado una agencia, Francia le asignó las capacidades a su agencia de protección de datos, Italia la dividió entre la de gobierno digital y ciberseguridad, incluso el Reino Unido, que como bien mencionas no tiene una ley específica, ha creado una oficina de inteligencia artificial. Dadas las limitaciones y la realidad que tú describiste muy bien en la región, ¿cómo ves tú el arreglo institucional en materia de inteligencia artificial? Obviamente va a depender, entre muchas otras cosas, del tamaño de los países. Yo imagino que Brasil puede tener de hecho tiene, pero puede ejecutar una política de Estado no tan distinta en términos conceptuales a la de Inglaterra, porque tiene escala y tiene capital humano. Chile tiene capital humano, no tiene escala. Posiblemente necesite ampliar las fronteras de esta organización, de esta gobernanza. Si me preguntas, por ejemplo, y de vuelta, esto ya es especulativo, ¿sí? Esa es una discusión que se tiene que dar localmente, pero imaginemos que Costa Rica quiere crear un centro de inteligencia artificial, que entre otras cosas, digamos, defina políticas, sandboxes, experimentación, genere capital humano, etc. ¿Le da la escala? Puede que no. Por ahí puede ser el nodo de un centro de inteligencia artificial de 6, 7, 8 países de la región. ¿Es posible eso? Idealmente sí. Los gobiernos se tienen que poner de acuerdo. Por eso es que es importante primero convencer a los gobiernos de que necesitamos una política de Estado. Una vez que tenemos la política de Estado, y asumiendo que no apuntamos en direcciones opuestas, que es probable que no lo sea, empezamos a dialogar entre nosotros y a generar escalas. Entonces, de vuelta, países grandes tienen la posibilidad de armar una política interna. Países más chicos, yo creo que la cooperación regional es fundamental y todo lo que nosotros podamos hacer en ese campo es un bien público regional que hay que fomentar en la manera posible. Y de vuelta, los países tienen que entender que la política va por un lado, pero este tsunami eh, es transversal y nos va a pegar a todos. Entonces, la colaboración, yo sé que puede sonar un poco ingenuo, pero creo que al final del día, para no quedarnos rezagados, es fundamental que haya un mínimo nivel de colaboración regional. Y te voy a poner un caso adicional, con eso termino. Tenemos que evitar el arbitraje regulatorio, que eso se ha pasado mucho en comercio. O sea, no podemos tener una región en donde hagamos un race to the bottom de la no regulación. La armonización regional es importante porque si no, si nosotros aspiramos a traer innovación solo desregulando, bueno, eso a la larga va a ser un juego de suma negativa porque todos vamos a perder la regulación que sí podemos dar y finalmente la cantidad de inversiones va a ser más o menos la misma a nivel regional. Eduardo, muchas gracias. Yo creo que hay muchos más temas. Este tema de cooperación, las aspiraciones de soberanía digital, cómo se puede introducir esto dentro de la región. Pero creo que hay un mensaje muy claro de que el componente de regulación tiene que ser parte de una política mucho más amplia y es una política de Estado, en donde la invitación es a tener marcos regulatorios que de forma responsable permitan y promuevan la adopción tanto por el sector público como por el sector privado de los países. Con esto los invito a darle un aplauso a Eduardo y continuamos con el siguiente panel.